Bendiciones, mi querida amiga y amigo. Hoy te voy a hablar acerca del libre albedrío. Es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, como se ve en el pasaje de Josué 24:15, escoged hoy a quién servir, y Deuteronomio 30:19, escogí la vida, lo que fundamenta la responsabilidad moral y la necesidad de aceptar o rechazar la gracia divina. Sin embargo, la soberanía de Dios está argumentada con la naturaleza caída que impide al hombre buscar a Dios sin su intervención, mientras que otras perspectivas enfatizan la libertad humana para elegir la voluntad de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Y dice la palabra de Dios así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. La Biblia presenta el libre albedrío como una gran responsabilidad donde las decisiones humanas, como Josué en 24 versículo 15 o Proverbios 16 versículo 4, tiene consecuencias llevando a la salvación o a la condenación. Frente a la capacidad de pecar, Juan 8 versículo 31 y 32. Dios creó al hombre con la capacidad de trascender el instinto y elegir, reflejando cualidades divinas como el amor, la justicia, lo que implica que somos diferentes de los animales. Dios invita a la humanidad a escoger la vida y obedecer sus mandamientos, un llamado que carecía de sentido sin libertad para elegir. Se habla de la libertad con Cristo que nos hizo libres. Gálatas 5:1, siendo la verdad la que nos hace libres. Juan 8:32. Existe una tensión entre la libertad humana y la predestinación divina, con interpretaciones que van desde una plena libertad para elegir el destino hasta la idea que Dios elige a quien salva por gracia, limitando la capacidad humana sin la gracia. Jesús mismo buscó de la voluntad de Dios, no la suya propia, y afirma que nadie puede venir a Él sino el Padre no lo trae, mostrando la dependencia de la gracia divina. Considera que Dios en su eternidad incluye el plan predestinado de la respuesta libre de cada persona a su gracia, integrando ambas posturas. La capacidad humana de elegir, pero también la soberanía de Dios y la necesidad de la gracia divina, generando diversas interpretaciones sobre cómo actúa la libertad y el propósito divino en la vida humana y en la salvación. Aceptar a Cristo o no es tu decisión. Coger el lado derecho o el izquierdo es tu decisión. Juan capítulo 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Vulgarmente del vocablo latín arbitrium, a su vez arbitrio, juez, libre de albedrío o libre de elección. Es una creencia doctrinal en la cual la persona tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Juan 8, capítulo 32, el amor del Padre expresado en el sacrificio del Hijo logra todo aquello quienes Dios ama. Significativamente, lo que Dios y la providencia está obrando todo para lograr su objetivo específico en la glorificación. La naturaleza del libre albedrío puede explicarse de determinismo, compatibilismo y libertarismo. Dios absolutamente soberano. Los seres humanos tienen el libre albedrío y son plenamente responsables de sus actos. Todo lo debemos a la gracia de Dios. Es literalmente con su favor, con su misericordia, que somos lo que somos. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 10 dice lo siguiente. Vamos a la palabra de Dios, a este versículo de Corintios, 1 de Corintios 15 versículo 10, y dice así: el apóstol Pablo afirma que su identidad y logros son por la gracia de Dios, no por sí mismo, enfatizando que la gracia divina no fue inútil, sino que lo capacitó para trabajar más que los demás apóstoles, aunque fue Dios obrando a través de él. El mensaje
central de este capítulo sobre la resurrección. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia que Dios está conmigo. Depender de la gracia significa que las cosas que hacemos en automático en nuestra vida ahora pausamos y consideramos a Dios en ello. Depender de Dios significa que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, amén.